cero que tuvo México. Oh, sí, Ya, cómo no. de ese país soy. Pero, qué triste, pero me decían que quieren, aunque México no es así, pero quieren un plato al estilo Qatar, un plato de comida al estilo Qatar. ¿Cómo es eso? Sin chile. Bueno, yo ahí no tengo nada que decir. Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios capítulo 1. Y el pastor Charles ha estado compartiendo durante todo este tiempo acerca de Corintios. Y yo había estado pensando, y cuando me llama y me dice que comparte la escritura, en mi corazón estaba a compartir Corintios. Así que, pero empezamos con Corintios capítulo 1. Oremos nuevamente para que el Señor guíe todo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio. Y gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Señor, que tu Espíritu guíe nuestra enseñanza y que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Que tu Espíritu, Señor, nos muestre lo que tu palabra nos enseña. Queremos crecer, queremos cambiar, queremos ser mejores. Queremos ser útiles en esta tierra para tu honra, para tu gloria, no para nuestra honra, no para nuestra gloria, sino para ti, Señor. Permítenos ser vidas que glorifiquen tu nombre en todo el sentido de la palabra. Y glorifícate hoy día, Señor. En nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 1. La carta a los Corintios es una carta dirigida a una iglesia en problemas. ¿Ya? Si uno se da cuenta, uno puede encontrar exactamente los mismos problemas que la iglesia del siglo XXI está teniendo. Conflicto entre hermanos, me refiero no a iglesias locales, sino que iglesia en su conjunto. ¿Ya? Me refiero a ¿qué denominación es mejor sino la nuestra? Bueno, en Corinto está ese problema. ¿Ya? Problemas de tipo sexual. Por ejemplo, en Corintio había un hijo que le quitó la esposa a su padre y se fue a vivir con esa mujer, y la iglesia de Corintio estaba feliz porque triunfó el amor. ¿Me entienden lo que estoy tratando, lo sarcástico que estoy tratando de ser? Bueno, en nuestras iglesias del siglo XXI vemos situaciones relacionadas con ese tema ahora felices, porque nosotros estamos casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque triunfa el amor. ¿Se dan cuenta de la estupidez? Cuando esto sucede, cuando el amor se toma como argumento para tomar una decisión, me llama la atención en inglés que no es tomar una decisión, es hacer una decisión, make decision. Cuando se toma el amor para tomar alguna decisión, y ese amor es flagrantemente en contra de lo establecido por Dios, ese amor termina siendo un ídolo que reemplaza a Dios y su palabra. Bueno, en Corinto estaba sucediendo eso. En Corinto estaba sucediendo que era una iglesia llena de dones. O sea, si tú querías escuchar a un hermano sin necesidad de estar pasando 5 años aprendiendo inglés para poder entender un poquito, bueno, Corinto no tenía ese problema. El hermano empezaba a hablar en lenguas y predicaba en lenguas y compartía en lenguas. Y uno dice, ¿cómo lo hizo? Bueno, eso se daba en Corinto. Y si se dan cuenta, los dones estaban, y como buena iglesia del siglo XXI, confundimos los dones con los frutos del Espíritu. Amén. Y pensamos que los dones me hacían más espiritual. Bueno, eso estaba en Corintios. Y como
y como, voy a autorreferirme, como yo soy inteligente, como tengo más cabello que ustedes, como tengo barba y ustedes no pueden tener. Y entonces me enorgullezco de lo que no conseguí, sino de lo que me dio la vida. Bueno, eso sucedía con los hermanos acá en Corintios. En Corintios se sentían orgullosos por los dones que tenían. Se sentían orgullosos de la procedencia social y étnica que tenían. Yo soy 100% griego. Yo soy 100% judío. Yo soy 100% americano. Yo soy 100% mexicano. Yo soy 100% chileno. Yo soy, y entonces aún la procedencia étnica, aún la procedencia denominacional o cualquier cosa que se le ocurriera, cualquiera, era razón para sentirse orgulloso. Y Pablo nos dice, la única razón de mi orgullo es que Dios sea mi Dios. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Fíjense, Pablo, y ahora viene Pablo y dice, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y vuestro hermano Sóstenes. ¿Por qué empieza Pablo de esa manera? Porque en Corintios cuestionaban el ministerio de Pablo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿A quién le ha ganado? ¿A todo esto México ganó algún partido en Qatar o no? El último. ¿A quién le ganó? A Arabia Saudita. Y entonces, esta era la pregunta. ¿A quién le ha ganado Pablo? Más encima, pequeñito, 1,5 metros, no parecía nada. Eso dicen que era más bien feo. Y no hablaba un buen griego. Lo escribía bien, pero su pronunciación parece que no era buena. Era el acento hebreo que estaba detrás. Bueno, a este hombre le dicen, ¿quién eres tú? Bueno, lo que soy yo, soy llamado. Y aquí, hermanos, y aprovecho de decirte, ¿quién eres tú? Tú has sido llamado. Tú has sido uno que Dios ha llamado. Tú has recibido un llamado del Señor. Y tu vida y tus labios han de proclamar ese llamado. Amén. ¿Y cuál es el llamado que hemos recibido? Tu vida ha de proclamar ¿qué? Tu vida ha de proclamar lo que dice el Evangelio, que Jesús es el Mesías, el Cristo, que fue enviado por Dios y murió por tus pecados y resucitó como un hecho ciertísimo, como lo declara la Escritura. Tú has sido llamado para testificar de las grandezas de Dios. Y aquí tengo que decirte algo. Tú no has sido llamado para ser feliz. Amén. Y tu felicidad no es el objetivo de vida. Amén. Tú has sido llamado para glorificar a Dios en tu vida. Amén. Y lo que has de buscar no es tu gloria. Qué buen profesional soy. Soy el mejor ingeniero eléctrico o electrónico del mundo. Gloria para mí. No. Inclusive lo inteligente que pudieras ser en algún área o la habilidad que pudieras tener en algún área o los hijos que pudieras tener, se te han sido dados como dones. Amén. Y todo aquello que se te ha sido dado como un don es para glorificar al Señor. Nosotros hemos caído en la estupidez de creerle al mundo y decir, lo que necesito es tener una buena autoestima. Y nosotros nos compramos eso, cuando en realidad lo que tenemos que tener es una buena estima de quién es nuestro Dios. Amén.
Porque si caemos en la tontera del mundo y perseguir la buena autoestima, lo que estoy haciendo es colocarme yo en el trono de Dios. Y fíjate en esto. Cuando coloco a Dios en su trono, yo no tengo espacio para decir, pobrecito de mí, todo lo mal que lo viví. Pobrecito yo, todo lo que me dijeron mis padres cuando era niño. Cuando yo era niño, una de las ofensas de mi papá era, fíjense, guacho, fatal. Guacho en Chile significa alguien que solamente tiene mamá. O sea, el papá desapareció. Y fatal significa alguien que en cada parte que va lleva maldición. Entonces, si yo tomara lo dicho por mi padre y creyera eso, diría, no. Pero hermano, ¿entiendes? Tú has sido llamado. Y ya no eres lo que te pudieron haber dicho que eras. Tu llamado ahora es ser un hijo de Dios, entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. Aleluya. Y fíjate, compiten, se dice que nosotros habitamos en el mundo del lenguaje. El lenguaje, las conversaciones, las cosas que nos dijeron, compiten, como si fuera una Copa Mundial, con lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo así? Si mis padres dijeron lo que hayan dicho, esto que dijeron, lo que hayan dicho, compite con lo que Dios dice. Entonces, y aquí debo hacer un ejercicio, hermanos. ¿A quién le creo? Si me engancho con las palabras de mis padres, viviré como un derrotado. Estaré pensando en base a lo dicho por ellos. Pero si decido creerle a Dios, soy más que victorioso. Porque el triunfo de la cruz, el triunfo de la resurrección, Dios dice que es mío. Amén. El triunfo de la cruz, el triunfo de la resurrección es tuyo. Amén. Somos más que vencedores Amén. en Cristo. Pero, bueno, fíjense, a Pablo le estaban cuestionando quién era él. ¿A quién le ha ganado Pablo? Bueno, Pablo tenía claro, lo que yo soy, no soy por los logros que he tenido, ni por los estudios que haya dado, ni por los triunfos en la vida. No, lo que yo soy es porque Él me ha llamado por su voluntad. Y tú lo que eres, no eres resultado de tu historia personal, de tu history, diría, sino de su history. Amén. La historia nuestra tiene dos posibilidades de ser relatada. Tú puedes contar tu historia desde el momento en que naciste, desde los triunfos que tuviste, desde las derrotas, desde las palabras feas que tus padres hayan dicho o de las cosas malas que te pasaron. Voy a dar un ejemplo. Si tú has sido un ejemplo extremo, quizás, no tan extremo con todas las cosas que se viven, pero suponte, fuiste violada y tú cuentas tu historia y pones un punto en tu historia de tu vida, en ese punto, fui violada. Y tú puedes decir, es que yo fui violada. ¿Y qué edad tenías? Tenía 15 años. ¿Y ahora cuánto tengo? Tengo 60 o 50 o 40. O sea, me estás diciendo que desde los 15, sí, yo fui violada. ¿Y tienes 50? 35 años atrás, sí, 35 años atrás. Yo tengo que decirte, ¿qué hizo Dios con esa mujer violada a los 15? La puso en la cruz. Porque no, fíjense, porque no se podía arreglar. Eso no se puede reparar. Está en la cruz. Murió.
y resucitó una nueva criatura. Amén. Amén. Tu vida no ha de ser relatada en base a ese acto tan amargo y doloroso y terrible de la violación. Tu vida ha de ser relatada en base al triunfo de la cruz. Aleluya. Entonces, tu vida no comenzó cuando fuiste violada. Tu vida comenzó cuando Cristo resucitó. Amén. Y tu vida termina no cuando mueras aquí en la tierra, sino la historia termina cuando vas a estar delante del trono del Cordero, alabando a Dios por las grandes obras que Él ha hecho. Aleluya. ¿Me entiendes? Amén. Porque todo lo que te ha pasado no tiene arreglo. Y la única respuesta de Dios es la cruz de Cristo. Amén. Y aquí es algo que te va a parecer increíble. Y discúlpame que te ofenda, pero te tengo que ofender. El violador es tan malo como el violado. Y los dos merecen la cruz de Cristo. Amén. Y los dos tienen esto por gracia. Y si tú te crees mejor, estás muy equivocado. Porque ni tú ni yo somos mejores. Porque ante la santidad con que nos medimos, no es comparándonos unos con otros, es comparándonos con Dios. Amén. Y recién voy en el 1. Y entonces Pablo dice en el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Fíjense, están en Corinto, pero también están en Cristo. ¿Cómo es eso? Nosotros estamos en Texas. Ahora estamos en una ciudad que se llama Garland. En la iglesia Pasos de Fe que está en Garland. Pero esta iglesia está en Cristo. ¿Qué significa esto? Pensémoslo así. Dios te tomó como si fueras una célula y te incrustó, te puso en Cristo, en su cuerpo. Y así como este dedo forma parte de mi cuerpo, así yo formo parte de Cristo. Amén. Tú formas parte de Cristo y tú estás en Cristo. Y fíjate, si tú estás en Cristo, todas las bendiciones que implica estar en Él son tuyas. Amén. Son todas tuyas. Y el triunfo, por eso dije al principio, el triunfo de la resurrección de Cristo es tu triunfo. Amén. La historia de la muerte y resurrección de Cristo es tu historia. Y aquí métetelo en la cabeza y en el corazón. Tú ya eres un resucitado. Amén. En algún momento de la historia del futuro, Cristo vendrá y este cuerpo de la humillación nuestra será transformado y tendremos el cuerpo glorificado de Jesús. Y será redimido nuestro cuerpo. Pero todos nosotros, todo nuestro interior, todo lo que somos, tú eres en Cristo y estás en Él. Y todas las bendiciones que son para Él, son para ti. Por eso el Pablo nos dice que estamos sentados ahora con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces, fíjate lo que vengo diciendo. Tú tienes dos posibilidades: relatar tu vida a través de los traumas que hemos vivido en esta tierra, o relatar tu vida en base a la muerte y resurrección de Cristo. No hay muchas opciones. Tú decides a quién creer. Tú decides si creer a lo que Dios dice en su palabra, o decides creer a todas las mentiras que dijeron de ti o que dicen de ti. Entonces tú estás en Cristo y fíjate, nos llama santos. ¿Por
qué nos llama santos? Porque tú eres santo. No, si yo peco. No estoy diciendo eso. Sí sé que pecas. Pero tú eres santo. ¿Qué significa santo? Y esta expresión es importante. Tú eres santo, porque la palabra santo significa apartado. Y Dios te apartó. Él te apartó para sí. Y tú eres de aquellos que Dios ha apartado para sí. Dios dijo, esto es mío. Voy a explicarlo de esta manera. Si tú te cortas un dedo, y todos nos cortamos un dedo, y buscamos mi dedo y llevo el dedo equivocado al hospital y le digo, cósanme el dedo. ¿Pero estás seguro que el dedo es suyo? Sí, estoy seguro. Pero tomé el dedo del hermano hoy. Y se me pone negro el dedo y se me produce una infección. Y el hermano Obi tomó mi dedo y se lo colocó y se puso negro, se puso una infección. ¿Pero qué pasó? Y voy a donde el médico me dice, es que el dedo no era suyo. Y yo buscando desesperado al hermano Obi para cambiarle el dedo. Es ridículo. Bueno, eso es santo. Santo es Dios me puso en Cristo. Me reconoció como suyo. Me aceptó como de Él. Amén. Le pertenezco. Amén. Tú eres de pertenencia de Él. Y como tú eres de pertenencia de Él, eres un santo que está siendo desafiado por Dios a vivir santamente. Son dos cosas diferentes. Yo soy santo. Yo ya soy santo. Porque Él es un acto de Dios. No es responsabilidad mía el que yo soy santo. Es lo que Dios hizo ya en mí. Pero, y aquí viene mi responsabilidad, he de vivir santamente. Mostrando lo que ya soy. No para conseguirlo, sino para vivirlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, tú no estás viviendo para ser santo. Ya que eres santo, tú vives santamente. Lo mismo con respecto a la salvación. Tú no estás viviendo para ser salvo. Tú ya eres salvo, entonces muestras en tu vida la salvación que posees. Amén. Amén. Y todo esto es por gracia. ¿Y cómo tienes la capacidad para vivir santamente? Acá me parece algo genial. Porque el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, el poder del Espíritu, el Espíritu actuando en poder, el que resucitó a Cristo es el mismo que actúa en ti. Así es, así es. El Gloria a Dios. Espíritu del Señor actúa en ti. Amén. Y acá también te puedo decir, no importa el problema en que estés metido. ¿Te acuerdas que Cristo resucitó? Que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Bueno, no importa el problema en que estés metido. Así como Dios levantó de los muertos a Jesús, Dios me levantará de la situación que estoy viviendo. Aleluya. Así como Dios levantó de los muertos a Jesús, Dios te levantará de la situación que estés viviendo. ¿Por qué? Porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Así es, amén. Aleluya. Entonces, versículo 2, de nuevo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz. Voy a leer lo que escribí. Los primeros versículos de Corinto introduce todo el tema de la carta, desde los dones recibidos, las divisiones, las relaciones rotas con los hermanos, sobre el desafío a vivir santamente,
ser uno en Cristo, la venida del Señor, incluso las críticas realizadas al ministerio de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quién es el Señor de ellos? ¿Quién es la iglesia? Siempre hay una razón para dar gracias. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque en el versículo 4 dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Pero de esta iglesia desastrosa, sí. ¿Por qué? Porque si no das gracias aún en las circunstancias difíciles, el desastre conquista tu vida. Puedes estar pasando situaciones difíciles alrededor tuyo, pero el desafío sigue siendo dar gracias. Amén. Bueno, siempre hay una razón para dar gracias, y si no la ves, estás ciego. En Cristo va a ser muy relevante en las enseñanzas de Pablo esta expresión, en Cristo. Habla acerca del testimonio de Cristo, Pablo, y particularmente, ¿cuál es el testimonio de Cristo? El énfasis es la resurrección. Es el Cristo resucitado por el cual hemos recibido todos los dones que Dios nos ha dado, pero con un propósito, para ser irreprensibles. El panorama completo de nuestra historia comienza en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, en su venida y estar delante del trono adorando al Cordero. La cruz implica el comienzo de nuestra historia. Entonces estaremos adorando al Cordero. Ese momento implica nuestra final de la historia. Todo se basa en la fidelidad de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque el apóstol en el versículo 9 comienza diciendo, fiel es Dios. Amén. Entonces, fíjate, si estoy diciendo que fiel es Dios, entonces este libro que tengo aquí en mis manos también es fiel. ¿Cuán grande es la fidelidad de Dios? Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, esa palabra verdad puede ser traducido como fidelidad. Y aquí aprovecho eso para decir, es la fidelidad de Dios. Cristo mismo fue llevada a la cruz, fue clavada en la cruz por nuestros pecados, pero esa gran fidelidad de Dios resucitó triunfante, Amén. victorioso, y esa fidelidad de Dios es nuestra por la sola fe. Amén. Entonces, fidelidad de Dios clavada en la cruz a causa de nuestros pecados, fidelidad levantada de entre los muertos, y todo aquel que cree en Jesús, el Mesías, el Cristo, esa fidelidad de Dios a toda prueba es de Él. ¿Quieres disfrutar de la fidelidad de Dios? Amén. Entonces cree en Jesús, que murió por tus pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has llamado, porque tú nos has santificado y nos desafías a vivir santamente. Gracias, Señor, porque nuestra historia, la verdadera historia, comienza con la resurrección. Y somos del resucitado y la victoria de Cristo en nuestra victoria. Gracias porque en medio de los problemas y las circunstancias de la vida, sabemos que así como levantaste a Jesús de entre los muertos, así tú nos levantarás. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel, porque tu fidelidad es grande. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.